en sí. ¿Qué máquina es? Profe, este, o sea que si una vez que ya comprobé que se pasan los datos de Pentaho a SQL Server, influiría ya el JRE, porque yo tuve un problema con, yo instalé lo que usted puso en su clase, la versión de JRE y JDK, pero ahí al entrar a Pentaho ya me dejó de funcionar, ya no me entraba al Pentaho, así que volví a- al anterior La versión JDK anterior. y ahí recién entró. Pero sí comprobé que sí se te pasaban los datos a SQL Server. Así que ¿influiría eso o no? ¿Cómo pasaron los datos de SQL Server si no funcionaba el Pentaho? ¿O Claro, hay yo algunas funciones que que no funcionaban? eh, cuando yo hice todos los pasos que usted puso con el JDK y JRE, creo que no sé, no me acuerdo qué versión tenía usted. Yo instalé esos dos, porque antes yo solo tenía el JDK 17. Y cuando hice la de las variables y todo eso, dejó de entrar a Pentaho. O sea, antes sí entraba, pero después dejó de entrar y me decía que no se puede iniciar la máquina virtual. Así que volví al anterior JDK y recién pude entrar a Pentaho de vuelta. Pero fíjate que ahí tenés dos cosas, ¿no? Vos podés tener el otro JDK. O sea, no es necesario que lo elimines. Lo que sí, debe haber alguna variable que... a ver, dame un momento. O sea, en alguna variable puede estar cruzándose, pero podés tener los dos JDK instalados. Me decís, puede ser en Pentaho Java Home, Sí, creo que que ahí sí. tengas el 17. Quizás dejando en Pentaho Java Home el JDK 17, el que vos utilizabas, te funcione. Sí, le volví a Pentaho. poner el 17. O sea, yo no eliminé el JDK, sino que le volví a poner que apunte al 17 y ahí sí pude. Pero mi duda era que si hay que hacer algo más adelante, porque si no, yo pensaba dejar un Pentaho con JDK 17. No, 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 más adelante no, pero a ver, nosotros necesitamos, si vamos a trabajar, por ejemplo, en el parcial, necesitas hacer esa conexión, cargar los datos en Pentaho y después subirlo a SQL Server. Ah, pero profe, después cuando subí los datos a SQL Server no tuve problema. O Pero sea, pudiste trabajar o sea, subirlos directamente desde Pentaho. sí, sí, desde Pentaho probé y ahí ya Entonces, funcionó. ¿cómo te dejó de funcionar? Eso es lo que no entendía, por eso le dejé el JDK 17 a Pentaho y bueno, y ahí pude No, subir. bueno, otra cosa que me comentaron, que me escribieron algunos chicos, es que trabajaron con JDK 17 y el JRE en otra versión. Y sí les funcionó. Puede ser esa situación también la que te esté pasando. En mi caso yo tenía el JDK y el JRE con la misma versión porque si tenían distintas versiones no me funcionó. Pero un compañero de ustedes me dijo que, bueno, que tenía el JDK 17, por ejemplo, pero bueno, este chico me dijo que era el 20 o el 22, y el JR en otra versión, y sí les dejó. Si es así que les deja, bueno, no hay problema. No, no habría problema entonces. O sea, Bueno, claro, mientras ustedes puedan subir, utilizar el Pentaho sería, utilizar el Pentaho, y desde el Pentaho subir los datos a SQL Server, ya no lo vamos a necesitar, o no van a necesitar cambiar las variables de entorno. bueno, profe, gracias. Profe, Sí. profe, a mí me pasó que investigué y a partir de JDK, a partir de la versión 9,
vi que ya incluye el JRE, entonces usé una sola variable de entorno y me funcionó todo correctamente. Ya te funciona. ¿Cuál pusiste? La del JDK nada más. Ya no pusiste la de Sí, JR. sí, sí. Sí, sí, puede ser. Yo la máquina la configuré el año pasado. Así que bueno, Ah, yo bueno. necesitaba tener las dos. Pero si tenés quizás las nuevas versiones, bueno, puede pasar eso porque sí busqué y no está ya el JR actualizado. Bueno, profe, gracias. Consulta. eh, Mateo sí la grabé la clase, pero es muy larga. Por eso les dejé un archivo donde tienen los pasos de configuración. El único paso que le estaría faltando es el de la librería de conexión. Pero después en el archivo ahí tienen los pasos, bueno, los lugares donde tienen que configurar. Ahora, si necesitas algo especial de la clase, lo puedo subir, solo que es muy larga. una consulta ahí. Quería consultar de la parte de los orígenes de datos. Eh, ¿Le puedo compartir? Un Sí, sí, segundo. sí, sí. Eh, a ver si se ve. Ah, se movió toda la pantalla. No lo veo. ¿Se ve, profe? Sí, se ve. Ah, ok. Bueno, yo, digamos, ahí lo que hablaron, yo utilicé JR8 y el J17 para el Java Home. Es decir, solamente le agregué la variable de JRE para el 8 nada más, pero sí me dejó hacer todo lo del pentajo a SQL. Y ahora tengo una duda. Digamos, yo ya lo hice esto, pero lo hice utilizando la cuenta del servicio, así como lo hizo el profesor Farfán. Pero yo sí tengo creado el usuario SA. Acá, digamos, si yo tengo creado el usuario SA, a ver, yo ya, em, ¿Y el usuario acá SA tiene le puse permiso en una. la base de datos? Eso es lo que no sé bien cómo hacerlo. Por ahí me tira un error y todo eso, pero yo dejé con utilizar la cuenta de servicio y me dejó crear en Analysis Service, digamos, importar lo que es ventas, el multidimensional me dejó, pero no sé si está bien dejarlo con el origen o directamente en Analysis Service también tengo que tener un SA. El análisis ser, el SA puede ser este usuario también del análisis ser. Le tenés que dar los permisos y ya sería usuario del análisis ser. Pero Y no hay problema si haces con el usuario de la máquina. claro, claro, eso sí, yo el SA lo utilizo mucho para pasar de Pentaho a SQL, digamos, para que me cree la base, digamos, ya con usuario SA y 1, 2, 3 la contraseña del este superadministrador, no sé si significa SA. Claro, Eh, y para que me guarde todas las bases de datos a este usuario. Pero bueno, tenía mis dudas acá con eso, con ese, digamos, con el origen de datos, digamos. Porque cuando yo creé toda la base de datos, acá yo le puse SA y puse la contraseña que yo le había puesto. Y cuando quise hacer correr todo el proceso, acá me tiró un error directamente. Y me decía error de proceso, error de fin de proceso, algo así creo que era. Y directamente modifiqué el origen de ventas y le puse, utiliza cuenta de servicio, digamos. No le puse esto. Si yo le claro. ponía esto, me tiraba un error No, directamente. puede ser porque el Eh, SA no tiene todos los permisos sí, eh, para el análisis error, todo. pero ¿dónde configuro eso, en los análisis de permiso? Acá, por ejemplo, tengo
Database ng. Dentro de acá tengo que configurar eso, digamos que yo tenga Windows Authentication o cuando esté en Analysis Service, no sé, porque eso me faltó, digamos, yo habilité el SA, ¿Quién es tu admin? Em, mi entiendo administrador. que tu admin es el Windows Server. Exacto, sí. Bueno, conéctate con Windows Server. Bueno, no, Ahí, con Windows Authentication. bueno, el Windows Authentication, sí. Y ahí tenés el Security, ahí le vas a tener que dar los roles al SA. Yo que sepa, este es el Y rol que le da todo, ¿que no? sí, pero a ver, probá de darle otro role en el Analysis Server, tenés Data Connection. Analysis Service. El Al, MS, los que tienen ahí MS, estos que están acá. sí, a ver, TV Manager, creo. Este, el segundo. Sí, A ver, a ver cómo se no, da. En la excepción. Bueno, habría que investigar, pero en sí, el SA claro, tiene que tener permisos acá. bien. Ahí, Sí, porque a mí no me deja crear el cubo o bueno, lo que y yo mando tiene que acá estar para... habilitado también el servicio. Y después, para cada base de datos también tiene su... Mm, bueno, no, no, porque para cada base de datos también tiene su parte de seguridad donde puedes habilitar los permisos. no ¿No? El sé. máster tiene todo. ¿Ventas también? ¿O no Es lo el tenías que, habilitado antes? a ver si yo lo cliqueo, es como que no me da, no tengo permisos desde el administrador y eso que estoy acá en el administrador directamente. No, o por ahí no tengo permisos desde esta cuenta. No, a ver, no sé qué Para tengo. cambiar los permisos. Sí, puede ser, sería, bueno, debe ser algo de esto. O debo agregarlo, ¿será? Bueno, en sí, ¿habría problema que yo lo esté Ahí fíjate en seguridad, puede ser. A ver, en seguridad de cuál, del administrador? del análisis server. Creo que en el Del análisis administrador. server tiene la parte de seguridad. En el ACC Server tengo, no tengo seguridad, tengo... Con el botón derecho te salió uno, Ah, bueno, acá, sí, en el último. No, no está. no, esto está, ¿no? A ver, perdón, estaba tosiendo. Posibles ventas y en Eh, roles. en roles, acá, Sí, no sé si... a ver si. No, no me parece Me, que no, no está. Para crear un no, nuevo rol. claro, me aparecía vacío, por eso yo directamente lo estaba haciendo desde acá. Pero si yo tengo esto, podría agregar el usuario SA, pero no sé si me dejará, porque solamente tengo el administrador y no sé qué es este. No sé si tengo que agregarlo acá, el SA, porque no sé si tengo los permisos para que lo agregue, Para digamos. agregar. Me parece que tengo que habilitar los permisos para el usuario que yo tengo. Por ahí no los tienen, por eso me está rebotando todo. Pero, digamos, Profe, Cuando disculpe, pones. Sí, ahí en roles, yo le puse, si vas ahí a inicio de sesión roles, public y sysadmin, digamos, como rol del SA. A ver, o donde estaba haciendo
Acá, cuando propiedades, se estaba hace un rato. conectando. Sí, acá en roles. no, no, abajo. No, cuando se estaba conectando. Cuando estabas en tu base de datos, en el motor de base de datos, login, Ok, ahí SA, acá. abajo, Sí. ahí doble clic o propiedades. Ay, sí, ahora se cerró. Sí, Ahí está. a ver. Y ahí ahí yo tengo tildado, bien, lo tenés tildado, ¿no? Public y sysadmin, Sí. Sí, sí lo está tengo. bien. Sí, sí. No, eso pensaba que no lo tenía tildado ahí, esas opciones. Sí, No, está sí, bien, sí está lo bien. tengo. Bueno, en Porque sí supuesto. tendría que estar tildado eso y después en general creo que es, tenés que estar habilitado Ah, y sí, generar los dos permisos. el enable sí, Ahí. está activado. Y Sí. bueno, acá. Sí, bueno, me deja modificar la contraseña, pero es raro, ¿no? Eh, por eso mi pregunta era más que nada si yo podía generar el cubo con el usuario que está por servicio en Sí, el sí, para. sí, sí. Sí. Mientras Mm, no tengas problema, vas a poder generar. Y si te da problemas es porque vos al Windows haga manifiesto, o sea, da permisos a la base de delitos, a la base de ujú. docentes y demás, al usuario del Windows, o sea, el que viene por defecto, que también tenga permisos de sysadmin Ah, bien. y ya puedes acceder. Ok, bien, eso era, porque el problema, bueno, era, yo llego a Analysis Service, está bien, sí, no, me daba error solamente cuando estaba en el SA. El error no lo tengo acá, lo había hecho anoche. Y con este error, por defecto, no me daba, digamos, el error. Parece que tenía permiso, pero bueno, no sé exactamente qué es lo que no le gusta, digamos. Bueno, mi pregunta más que nada Mira, era si, sí, sí, cuando me parece que son cambios que está generando el análisis server porque a mí también me funcionaba con los dos y bueno, y después ya no, ahora no me deja hacer algunos cambios con el SA, o con el con, SA, digo, ¿sí? Con el SA. bueno. Entonces, Ahora, si vamos a lo seguro, utiliza la autenticación por Windows. bien, ¿qué sería este? Y acá me deja guardar el cubo, dígame el cubo. No es, ¿cómo sería, profe? ¿Qué me deja guardar acá? ¿Multidimensión? ¿Qué es esto? Y el análisis server, el cubo de datos. El cubo de En datos. sí, Ah, lo que estás guardando ahí es un presumido de la base de datos que vos tenés abajo. Y ok. eso es lo que vas a llevar a la vista, Bien, y acá saco para en Power este BI. caso a Power BI. Bien. Bien. Me quedo con eso, ¿no? Bien, profe. No, era más que nada esto porque yo digo, bueno, si no lo puedo hacer, me quedo por defecto con esto, digamos, porque no me tiró de error. Nada más era eso, profe. Bien, más dudas, si pudieron hacer o por ahí les dio algún problema en pasar los datos o en generar sus cubos. Igual, de todos modos, no generamos hasta ahora algún cubo de los ejercicios del práctico. Sobre todo es ver que ustedes hayan instalado todo bien y si les generó algún problema en la instalación o en pasar los datos de Pentaho a SQL Server. Profe, yo lo que vimos con usted, sí, sí me salió pasar de Pentaho a SQL Server. Y bueno, estaba haciendo lo del profe Farfán. Bueno, llegué hasta la parte de instalar todo lo en el Visual Studio, todo eso. Y bueno, me quedé justo en la parte de crear el cubo dimensional, multidimensional. Hasta ahí llegué. Ahora tendría que crear el cubo, digamos, ¿no? La conexión ya la probé, todo eso anda bien. Eh, y bueno, tenía esa parte. Hasta ahí llegué. Perfecto. Sobre todo crear el cubo que el profe les dio de ejemplo en clase. Sí, sí, sí,
tres tablas. Sí, ese. Sí, esa parte me falta todavía. Bueno, me avisas Bien, bien, profe. cuando lo tengas. Además, bueno, les pido que me cuenten porque de eso depende el profe. El profe me pidió que les pregunte a ustedes si pudieron instalar todo y tienen todo a mano. Bueno, si no, vamos preguntando. A ver, Agustín Albarracín, ¿pudiste instalar? ¿Te falta algo? Bien, Alanca y Joel. Profe, ¿se me escucha? Sí, tienen Alanca y Joel. ¿Hasta dónde llegaste, Joel? ¿Tenés configurado el análisis server? Ahí te paso. Sí, Mauricio. Hola. Eh, Le habla Alan. ¿Se me escucha? Sí, sí, te escucho. Ah, bien. Yo tengo un problema con el usuario SA, que no me sale la conexión y estaba haciendo los pasos para que salga y no, ni aún así. Eh, Le comparto para ver qué puedo hacer. A ver, Ahí está, esto, ahí está. Acá, bueno, ya tengo la conexión del SA, le puse la contraseña y al momento de conectar me aparece este error. Hicimos la conexión con la autenticación de Windows y bueno, conecta, vimos el usuario y en teoría está bien, creo, ahí. ahí cuando vas ¿A a la cambiar la contraseña? conexión, fíjate. Sí, no, el problema es cuando estás conectándote. Fíjate que tu PC se llama PC y cuando vas Ah, a sí, conectarte tenés que poner PC, que es el PC. nombre de usuario a donde te querés conectar, sí. Ah, a ver, No localhost. no localhost. Entonces acá debería poner Ahí PC. poner, abrí la solapa, ¿Está? la que tenés ahí donde dice PC. PC. Sí, fíjate que tiene un desplegable, el de arriba.
Uno más, dos más, otro más. Ahí. Más arriba. Donde colocaste PC, creo que ahí te va a dar por defecto los usuarios que tenés. Ah, el Ah, localhost te figura únicamente. solo localhost. Te figura localhost. A ver, dame mal que veo. Y ahí debería ser así. Va. Va. Sí, no, me sale el mismo error. Mm, mm, A ver si te conectas desde Windows, ¿qué dice? del Windows. Vamos ahí. Sí. Mira, no es PC, volvamos. Ah, ¿Se refiere al nombre de usuario ese? Sí, O sea, ahí dice des- desktop, es el nombre de es usuario que... antes del barra. Sí, eso es lo que tenés que escribir. ah, Es ese. Después, si quieres, bueno, me olvidé el nombre de la máquina. claro. Y ahí tengo que usar el SQL Server Sí, Authentication. habilitados. Ahí ya está haciendo otra cosa. Ya creo que... Está pensando. Sí, está pensando. No. Acá me dice que el cero es una O. Ah, O. Puede ser. Ese. Sí. Parece ser. Bueno, puedes copiar eso. Sí, justamente. Disculpa, yo lo tengo en encryption, lo tengo optional. Puede ser por eso que te tirando error en el SA. En el SA. Sí, ahí puse optional ya. Y pone SA y la contraseña que tenemos. Dice que es con mayúscula, ¿no? Porque ahí te decía que había un error en el pago. Está Aquí estoy viendo habilitado que el teclado. sí. Sí. Si no me equivoco, le había dejado como yo, pero para saber, creo que eh, Profe, una consulta. Sí, decime. Yo lo estuve trabajando con el Windows Authentication. Sí o sí debería hacerme el usuario SA. No, no es necesario. Lo utilizamos para llevar desde Pentaho a SQL Server. Ahora, si desde Pentaho te conectas con el usuario de Windows, también, bárbaro. Ah, bien, porque Ya sí, no sí lo lo vas a logré, digamos. necesitar. Sí, sí, Ok, entonces ya no lo vas a necesitar. ok, bueno. no, Profe, Sí. tenía una duda. A la hora de hacer el cubo, ¿debería hacerlo con Windows? Si es que ya lo creé con SQL Server. Con el usuario Windows, Sí,
Em, sí, no te va a dar problemas con el usuario Windows. Puedes usarlo con el usuario Aunque, Windows. aunque ya lo haya hecho en el SQL Server con la cuenta Con ese. SA. Mira, lo puedes hacer con los dos. ¿Qué es lo que necesitamos con el usuario SEA? Que tenga los permisos para, bueno, una para el armado del cubo, o sea, para el análisis server. Y es cuando vos instalás el análisis server, te dice si podés tener autenticación por Windows y por el SQL Server. Creo que te da no, el usuario de SQL Server. Dice algo así. Tenés que habilitar los dos, cosa que cuando vos crees un cubo no tengas inconveniente. Entonces vas a poder utilizar el usuario SEA. Si no lo hiciste, entonces al usuario de Windows, dale los permisos a la base de datos de sysadmin y ya no vas a tener problema. Por eso es que decíamos antes de crear los cubos es que ustedes tengan instalados, si es que me cuenten si es que cuando hicieron la instalación del análisis server eligieron a dos usuarios, solo un usuario. Quiero saber cuál es un error que sí yo tenía. Anda un ratito a seguridad, security, en secundaria security, en las propiedades. No, ¿dónde era? No era si haces doble clic en seguridad, no me acuerdo cómo era que se abría esa carpeta. En login, puede No, ser. era en en la base de datos. La base de datos secundaria. No, 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 el de arriba, el localhost, el de arriba. La base de datos, el localhost, ese es secundario. En- sí, propiedades, security, ahí. Fíjate que en Server Authentication está marcado como Windows Authentication Mode, marca el que marca ese, Ah, tiene que ese. ser los dos. Dale, dale, ok. Ahora volver a reiniciar la contraseña y Prueba con localhost, a ver si era esto del usuario. A ver. Digo, de los permisos que. Ah, sí. Ahí está. Era, era eso. sí, porque yo Ahí se también tenía está. el mismo problema y sabía que había un paso que yo había hecho y estuve viendo en el instructivo que había agarrado. Sí, bueno, habilitar el usuario, mira. ¿Eh? Ahora ya tenés conexión de ambos lugares. Sí, yo tengo conexión en ambos lugares. De acá ya puedo continuar con la instalación. Ok. Bien. Gracias, profe. Bueno, gracias. Gracias a todos. Los compañeros que te ayudan. Sí, 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 sí. Sí, gracias. Hay un Mauricio, te muestro dónde quedan las librerías para conexión de Pentaho con SQL Server.
Una de las librerías, que es el punto .jar, tiene que estar acá, que es el JDS. Descomprimimos el archivo que está en el aula virtual y lo colocamos acá en el Data Integration Lib, que es, ya te muestro. Esta, la JTDS 1.3. Ese archivo ya tiene que estar acá. Bueno, yo lo copié aquí. Y después hay otro archivo que es un punto .ddl que va en la siguiente carpeta, que es la libswt. Abrimos y ahí buscas de acuerdo a tu máquina, en mi caso es Windows 64 bit, y lo colocamos acá, que es el archivo .ddl, ntl mount ddl. Es lo único que faltaba en la hoja de colocar dónde van colocadas las librerías y el punto de jar. Con eso ya no tendrías que tener problemas para probar la conexión y conectarte, bueno, a SQL Server. Profe, ¿podría mostrar un ratito la pantalla? Sí, sí, sí. Ah, a ver. Claro, acá cuando yo quiero hacer ya el cubo, pongo nueva, me sale este mensaje. No se admite el proveedor especificado, me dice. Bueno, claro, ahí. Es por la conexión arriba que tenés OLE DB nativo. Tiene que ser yo te digo, Ah, bien. el OLE Driver SQL Server o, dame un minuto que te digo. Se- ¿Sería este? Native ¿El OLE, último? uno que dice Native OLE DB. Native. Bueno, sería ese, dentro de ese vamos a Microsoft OLE DB, proveedor para SQL. Proveedor para SQL Server. El uno más abajo, dos, tres, ahí, esa conexión. Y ahí ya te tiene que buscar fíjate ahí en la solapa si es que antes de escribirla, si es que la encontró. Ah, donde pusiste delitos. Acá. Sí, borra eso y fíjate, desplega esa lista. Sí. Ah, bien. Sí, 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 estaba encontrada. Listo. Ah, bien. Seleccionala. Ahí está. Ahí está. Ahora es siguiente. Sí, 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 sí. Ah, bueno. A partir de Bueno. ahí creo que ya no te va a dar problema. Y acá debo usarlo. La Claro, lo que cuenta de puse en... usuario de servicio. Sí. A ver. La siguiente, utilizar la cuenta del servicio. Esa. Ah, acá nada más. Ah, bien. Delitos. Ah, bueno. Acá no cambio nada. Esta es la conexión. Puedes ponerle conexión, delitos o algo así. Sí, le voy a cambiar el nombre. Que no, no salió nada. Está bien. Si Creo. no salió ningún error es porque también tenés que seguir creando. Ahora creamos la vista de origen de datos, después el cubo y todo así. Lo que Ah, sí bien. vas a necesitar para hacer este cubo, bueno, que eso ya lo vamos a ver después,
No sé si ya todos llegaron a esta parte, pero lo que necesitamos es que en la base de datos tengas la base de datos relacionada ya, con las tablas relacionadas. Con el diagrama, a eso me refiero. Ya lo puedes. Ah, bien, bien, bien. ¿Ya Sí, están eso lo. relacionados? No lo hice todavía, pero solamente estoy configurando por ahora, que todo esté bien. Bueno, y en la tabla de delitos pudiste No, las poner tablas el... sí. No, las tablas sí Ahí están está. todas. Ahí están todas las A ver, tablas. entra a diseño de cualquier tabla. Seleccionar. Diseño, la opción anterior, a esa que seleccionaste. Uy, diseño. ¿Dónde está esa parte? Botón derecho, donde estás ahora posicionado. Botón Sí. derecho, la siguiente, Y, la segunda opción, diseño. bien. Tienes que ponerle la clave principal a cada una de las tablas. Y después vas a crear las claves foráneas. Mm, bien. Es ahí, botón derecho, establecer como clave principal y ya. ¿Y las foráneas se crean solas? Las puedes crear en el diagrama. Cuando armes el diagrama, ya puedes crear como clave foránea. Ah, Sí, pero acá vas a necesitar crear a todas las tablas como clave principal. uy. Bueno, entonces, chicos, lo que está haciendo el compañero, sí les pediríamos que hagan relación en la base de datos, pongan clave principal a cada una de las tablas. Y es ingresar a la tabla, botón derecho y seleccionar como clave principal y poner guardar. Después esto que intentas hacer, bueno, eso ya lo puedes hacer directamente en el diagrama. Si te Uy. varias claves principales. Ahí está. Pero a Eh, varias le pusiste como clave principal. Solo la sí, primera sí. y así, No, sí. Cierto que esta es la tabla de hecho. Cierto. sí, No, solo a y de. la clave principal. Y después te vas a las otras tablas y también le pones su clave principal. Y Cierto que así esta es con la tabla todas. de lista. Mm, bien, bien. Sí, voy a elegir a una aquí de delito. Y bueno, ahí debería realizar el diagrama y indicar las foráneas. Sí, así tal cual. Bueno. Se puede hacer por código, pero es mejor hacerlo por el gráfico. Fíjate que ahora vos tenés un solo ID, una sola clave principal. Las demás no tienen clave principal aún. Bien. Esa tiene clave principal. Bueno, crea las otras, las claves principales y así vas a poder relacionarlas. Profe, tengo una duda. Acá es necesario, digamos, acá tengo una que es ID de delito, que sería la misma que Sí, convertiría que en la tabla de hechos. ¿Estaría bien que esta sea la clave principal de esta tabla de hechos?
Sí, por ahí en tipo delito, lo ideal sería que se llame ID tipo delito. Sí, Así se relaciona con el... Mm, creo que y debería ese crear delito, creo que debería crear una específicamente para esta tabla. Eso lo voy a cambiar en el eso, Pentaho. me parece que te está faltando la clave principal. En realidad, ese ID delito es la misma que tenés acá en tabla tipo delito, ¿no? Sí, Ah, no, te falta crear la clave principal para reportes delictivos, entonces. voy a modificar el ID, Pentaho. reporte, sí, o volvés a crear la tabla, o ahí en SQL Server tenés que crear un nuevo campo y que ese campo sea secuencial. Pero bueno, ya con los datos, no, lo más limpio va a ser de que crees una nueva tabla. Porque las secuencias va a ser a partir del nuevo registro que vayas a incorporar, no de los que ya están creados. Bien, ¿alguien más? Bruno Urbina, contanos cómo te fue. ¿Pudiste instalar todo? ¿Te falta dudas en algún lugar? Hola, profe. ¿Me escucha? Hola. Sí, sí, te escucho. Sí, hoy estuve toda la tarde instalando el server y probando. E instalé también el análisis. Me costó un poco Ah, también loguearme y también hice la parte. Hay una parte donde dice Joe, bro, en la solapa y con esa puedo entrar. Y ahora, bueno, me falta crear los cubos. bueno, podés seguir el ejemplo que dio el profe de ventas. Si vas a trabajar con la tabla ya de hechos que trabajamos, de delitos que trabajamos en la clase pasada, que eso en realidad lo vamos a hacer después. Pero si quieres hacer eso, necesitamos que crees las claves principales a cada una de las tablas y los puedas relacionar antes de armar el cubo. Bien, profe, es lo que estaba haciendo el compañero ahora. Sí, Gracias. no de Profe, nada. Sí, una consulta con referido a lo que estaba haciendo las claves primarias el compañero. ¿Puedo presentarle esto? Es de la sí, sí. filmina del profe. Yo me estaba guiando Bien. de esto. A ver si se ve. Bien. La tabla de hecho, ventas, la tiene como una combinación entre cada claves primarias. Por ejemplo, las tablas de dimensión son cliente y tiempo. Y la tabla de hecho no tiene una clave principal, una primary key, pero tiene eh, las dos claves foráneas como una combinatoria de clave primaria, digamos. Eh, yo tenía entendido que debía ser así, perdón, debía ser así, o sí o sí De debe los dos tener modos clave. está bien. No, de los dos modos está bien. Lo Ah, que sí acá tenés que asegurarte que ese ID tiempo que tengas y el cliente sí, y el ID cliente no sean repetidos, porque a ver, por ejemplo, ventas. Ahí lo que está diciendo con ese ID tiempo es que un cliente hace una compra por día, por ejemplo, si el sí, ID tiempo es por día. sí. Pero si hace dos compras por día, ahí ya te crea el repetido. Cla- claro, ahí, bueno, ahí ya no lo entendí bien porque, claro, A ver, vendría a ser, esta vendría a ser clave primaria de la tabla tiempo sí. y Y la, la y la tabla tabla tiempo, ¿cómo está desgranada la tabla tiempo? trimestre, mes y año. Y el ID, El ID es el ID tiempo y la fecha. es la Pero el fecha, ID, claro. el ID tiempo es una fecha. Y la Sí, fecha es por día, sí, 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 no sí. es por hora, segundo, minuto. No, 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 es por fecha. Entonces, si yo tengo un cliente que hace dos compras el mismo día, voy a tener la clave repetida.
porque voy a tener el mismo ID Claro, cliente y la misma fecha. claro, pero mm, por el segundo, qué sé yo, el segundo. Entonces necesita un data time. Por eso te preguntaba Ah, cómo tenés desgranada esta tabla a tiempo, claro, porque claro, esa claro. tabla a tiempo, así como está desgranada hasta el día nada más. Sí, es verdad. Tiene razón, date time. Mm, claro, si se repite la Pero fecha y el tipo de cliente, tendríamos dos claves, dos primary key igual, digamos. Porque acá estamos tal tomando la cual, combinación. sí. Pero sí es una opción útil que, Sí, bueno, que la puedes utilizar. bien. Entonces, la tabla de hecho sí o sí tiene que tener un ID. Sí o sí. ¿Un Yo ID o ahí. una combinación? La Como esta. combinación Esta tiene una combinación. son claves foráneas, digamos, de la. Claro, son una combinación de claves Es foráneas, como pero una TEA. Lo está haciendo como si fuese una TEA. sí, Tiene dos claves foráneas y esas claves foráneas son la clave principal. bien. ¿Está Sí, bien sí, así o cuál recomienda? es válido. Directamente es válido. Ah, bien. Bueno, Sí, pero fíjate lo mismo, en base de datos las dos opciones son válidas. Cuando armas una TEA, que armes de las claves foráneas o que sí. pongas un ID secuencial. Funciona de Ok, los dos modos ok. Bien, y bien, bien. funcionan bien. Son gustos de, bueno, del desarrollador en este caso. No, me estaba guiando de esto, no sabía cómo, cómo se, digamos, lo armé de este ejemplo y como presentó delitos, como lo estaba haciendo, seleccionando todas las claves foráneas, eran eh, el primary key, digamos, de esta tabla, digamos. Toda, la combinación de toda esa era la primary key, digamos, de la tabla de delitos, reporte de delitos. Bueno, Bueno, en delitos sí que no tenemos, no hay una. eh, claro, ahí eh, son varias claves. O sea, Sí, no son hay varias. solo dos claves. No, Ahí tenemos sí, varias más de claves cinco. foráneas que pueden ser el ID. En Exacto. ese caso, lo más fácil es un ID secuencial, Una bien secuencial. porque se hace muy complicado manejar todos los ID que llegan a esa clave, a esa tabla de hechos. Ok. Bien, entonces en todas las tablas de hechos le agrego la ID secuencial, digamos, para lo mismo va a pasar para los demás, pero no para Sí, docentes, sí, ¿no? si tenés una tabla más chica, como esta, por ejemplo, la de ventas que maneja solo dos foráneas, está bárbaro. Bien. Pero en delitos, a ver, esto lo que No, sí, tenía el compañero, teníamos cinco. sí, más de cinco había. Depende de cuánta Sí, limpieza se haya hecho. Ah, tal cual. Lo mínimo es cuatro. bien. Cuatro claves foráneas que se convertirían en una clave principal. Y Ok. bueno, ya es mucho ya. Sí, sí. Bien, no, era para ver un formato, digamos, un estándar para seguir. No, está bien. Yo le agrego esa ID secuencial, digamos, para cada tabla de hecho. Bien, esa no era mi consulta. Me quedé con esa duda nada más. Bien. No, nos viene bárbaro porque no se me había dado esto de que, o sea, siempre lo manejaba con ID secuencial, pero esto, la combinación de claves, sobre todo en delitos, es medio complicado. Sí, sí, eso sí. Bien, profe. Bien, más dudas. Profe, se crea un cubo por tabla de hecho, ¿no? Se crea un cubo por tabla de hechos, sí. Podés Entonces, crear por la misma tabla de hechos varios cubos también. Depende del volumen de datos que estés llevando a la vista, porque acordate que vos tenés una tabla de hechos, tenés determinadas dimensiones, y de la tabla de hechos, a veces grande, no llevas todos los atributos, solo llevas los que necesitas para responder esa pregunta. Ahora, me ha pasado también en la vida de que vos tenés muchos atributos
y leer esos atributos o variables a la base de datos le cuesta bastante tiempo. Entonces, si son muchos atributos los que tenés que llevar para responder varias preguntas, por ahí lo más conveniente es que lo lleves en cubo separado. Que en el caso de los ejemplos no se nos da, en el parcial tampoco se nos da. Entonces, lo conveniente sería que hagas un cubo por tabla de hecho. Y bueno, y ahí que respondas todas las preguntas necesarias. Hola, Claro, buenas noches, porque profe. preguntaba eso, porque en el punto 2 hay más de una tabla de hecho. Por eso preguntaba. Ah, al revés. También puedes hacer eso, pero en este caso vamos a considerar más óptimo hacer un cubo por tabla de hechos, al solo que la pregunta te haga que te relacionen varias tablas de hechos, pero bueno, no se da. Bien, ¿alguien más estaba preguntando? Profe, disculpe, una preguntita. Sí. ¿A qué se debe el error SQL NCL11? ¿En dónde te da ese for? Y se me da cuando intento hacer la conexión entre la base de datos. ¿En la base de datos o entre Pentaho y la base de datos? Entre Visual Studio Code, cuando ya administras las conexiones. Ay, ahí tendríamos que verlo. No Si sé si querés quiere. mostrar pantalla, sí. Sí, ahí muestro. Listo, ahí está. ¿Se logra ver bien? Sí, sí, sí. Pasa que hay una parte del video que me dice que hay que probar la conexión y cada vez que lo hago me aparece esto. Cambia el proveedor, la primera opción que está arriba, ¿El servidor? más arriba. No, la otra es el proveedor. Vamos a elegir SQL, el último que dice, mira ahí, ese OLBD, bueno, ahora sería el penúltimo, proveedor para SQL Server. Más abajo, ¿Este? Ah, más abajo. abajo, más abajo. Un poco más arriba, a ver, serían ahí baja dos opciones. A ver, uno más, ese. Selecciona ese. Pones a aceptar. Vuelve atrás. A ver. Ahí está. Bueno, ahora selecciona el servidor. Ujú. Ahí, Pongo localhost, ¿no? localhost o nombre de la máquina. Ahí está, mira. El nombre de la máquina. Y ahí selecciona la base de datos. Tendría que aparecerte ya la base de datos. ¿Esta base de datos hace referencia a la que tengo acá o la que tengo en el administrador? La que tenés en el administrador, porque se está conectando. Ahí está, mira, ya se conectó. Uh, Era eso, era el proveedor de arriba. Esa era mi consulta, muchas gracias, profe. Pasa que de hace rato intentaba y no me salía nada. Bien, no de nada. Gracias. Nada. A ver, ¿alguien más que tenga dudas?
Felicaya, Natalia, pudiste avanzar, pudiste instalar SQL Server, migrar los datos. Felicaya. Carrizo, Zaira. Zaira Carrizo. Profe, perdón, dijo mi apellido. Sí, te preguntaba si pudiste instalar todo, si pudiste migrar los datos. Ah, sí, sí pude instalar al SQL Server. Había que migrar todas las tablas, ¿sí, no? Sí, Y después había que hacer las claves foráneas entre las tablas. y establecer las claves por año. Así es. Sí, 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 sí me salió. Pero, Ok, bien. gracias. Zaira, Alan Céspedes. Cristian Velázquez. Me parece que no está. Maite Cruz. Bueno, Cristian, cualquier cosa nos avisas. Sí o sí necesitamos tener instalado todo, así que nos avisas si falta algo. Bien, Maite Cruz. Bueno, Maite, como dijimos a los demás, llega a migrar los datos y crear las claves foráneas. Bueno, y por el otro lado, en la instalación, hacer la instalación del análisis server. La profe, Sí, profe, cuando descargo el análisis server, cuando tenemos que descargar las extensiones para crear los cubos, es normal que tarde mucho, porque está como hace una hora y algo y no termina de instalar. en realidad no tarda. ¿Sabes lo que debe pasar? Es que te debe salir una ventana ahí con un icono o algo así como negro, no sé, cuadradito, algo así. Fíjate que ahí te dice que necesita cerrar todo para seguir la instalación. Y si no, se queda dando vueltas ahí como que estuviese instalando, pero en realidad no está instalando. Ah, tengo que cerrar el análisis entonces. El análisis, tenés que cerrar la base de datos, todo tenés que cerrar, deja solo esa ventanita. Y ahí te va a terminar de instalar. Ah, bueno, bueno, gracias. No hay nada.
Profe, también tengo una consulta en cuanto a la configuración de red para configurar el SQL Server. En el TCP, en la dirección IP, ¿es necesario que tenga las 8 como aparece ahí en la foto? No. Eh, Solo tiene que tener la conexión a localhost, que es el 127.0.1, 0.0.1, y la de TD11, creo que es la última. Las otras conexiones son las conexiones que uno va teniendo en la red. La máquina como que va creando este TCP, IP, número tanto, nada. Pero eso depende de cada máquina. Bueno, bueno, bueno. Bien, bien. Bueno, profe, gracias. Y no, de nada. Bien, ¿alguien más? Díaz, Jorge, Hola, profe. ¿Cómo va? ¿cómo estás? ¿Pudiste instalar todo? Sí, pude conectar con ventas 21 o 2025, pero todavía no le creé los datos, así que me quedé estanque ahí. ¿Pudiste instalar el análisis server? Sí, de hecho me pedí prestado una computadora para hacer todo. Ah, ok. ¿Qué es lo que te estaría faltando entonces? Crear la vista de origen de datos. Armar el cubo. Te falta eso, armar el Sí, cubo. sí. Bien. Bueno, avanzaste bien entonces. Sí, Profe, hay que recién. trabajar con... Bueno, profe, gracias. No, no. Alguien estaba hablando, no sé. Profe, hay que trabajar con la base de datos de ventas. Sí, la base de datos ventas es para corroborar que todo esté bien. Profe, ¿yo dónde lo tengo? Es una base de datos, bueno, un ejemplo que les dio el profe en clase. Y si mal no sé, ahí tienen el link de los datos de venta en el aula virtual. Bien, Diego, Denis, Profe, tengo otra duda. ¿Voy a repetir la parte del conector de SQL? el conector de escuela. Bien, ahí tienes. Dijimos entonces, los conectores, ¿qué más les muestro dónde están? Ustedes van a descargar el archivo que es este, el JTDS 1.3.1, que tiene dos archivos, que es el JTS y otro que depende de la máquina que tienen. Por ejemplo, la mía es una X64. Vamos ahí y acá hay un archivo que es NTLMount. Entonces, esos dos archivos necesitamos de todo esto. El JTDS y la librería NT.ddl. Bueno, vamos al Data Integration. El JTDS lo ponemos acá en lib. Miren, yo
lo copié y está acá. JTDS 1.3.1, lo copiamos acá. Y la otra, la DDL, la copiamos en la siguiente carpeta, en la que se llama libswt. Buscamos Windows 64, que es mi caso, y ahí la copio, la NTL Mount. Bueno, profe, gracias. Enviado eso, solo les toca reiniciar nada más la máquina. El ventaja. Bien, profe. Bien, Donaire, Luciano, ¿instalaste todo? ¿Hasta dónde llegaste, Luciano? Ok. Bien, Federico. Elías, Braulio, Mamani. Profe, sí. Sí. eh, yo no tuve problemas, profe. Tuve, pero los pude solucionar. Ok. ¿Hasta dónde llegaste? Hasta el... a ver, no me acuerdo, pero era hasta que el profe hizo los cubos ahí en Visual Studio, creo que era. A ver. mm, no acuerdo que era lo último, pero pude hacer todo. Bueno, bueno, me avisas cualquier cosa. Sí. Bueno, chicos, más dudas. Les pido que pongan su nombre para la asistencia. Mientras me dicen, a ver, otras dudas que tengan. A ver, otros compañeros que tengan dudas, que les falta alguna instalación.
Bien, les cuento. Lo único que nos falta a nosotros es armar los cubos. Para armar los cubos ustedes tienen que tener instalado todo, tendría que estar funcionando y hacer el ejemplo que el profe les dio en teoría. A partir de ahí nosotros podemos hacer el cubo que no es mucho, pero necesitaría que ustedes ya tengan todo listo para la próxima semana. Todavía tenemos tiempo, vamos a armar el cubo y después vamos a tener un práctico integrador que sería los pasos desde el primer práctico a esto, hasta armar el cubo, pasando desde el proceso de limpieza, de integración de datos y el armado del cubo. Entonces, les pido que ustedes configuren, si les falta configurar, que lo hagan durante esta semana y ya el lunes estaríamos viendo en qué situación están, si ya pudieron armar el cubo. Sí, cuando ustedes migren, quizás se encuentren con problemas al configurar las claves principales, las claves foráneas. Si no están bien configurados, cuando armen el cubo, va a pasar de que no se encuentren las dimensiones, se encuentre la tabla de hechos o no se relacione con las dimensiones. Por eso es que necesitamos que esté previamente relacionado. Profesora, Sí. sobre el trabajo, este integrador final, ¿la nota de ese vendría a ser la nota final o se promedia con el parcial o el parcial influye en uno o en el otro? Eh, Nosotros tenemos un solo parcial, que es una nota. Después tenemos una nota de práctico y ese práctico integrador en realidad es porque es para afianzar los conocimientos, sería como un práctico más. Entonces tendríamos dos notas, la de prácticos, incluyendo la de integrador y la de parcial. O sea, Si en... Sí, no, o sea que sí, o sea que este integrador final que menciona es solamente un trabajo práctico final, pero, o sea, un trabajo práctico más, pero en el que vemos todo. sí, tal cual. Ok. Y la Y nota del parcial es aparte, también suma, obviamente, pero. es aparte, sí. Este integrador en realidad nosotros el año pasado lo teníamos como repaso para el parcial porque tiene los mismos puntos. Entonces, es más que todo es que ustedes practiquen para lo que va a ser el parcial. Lo ideal sería que lo hagan en un momento que ustedes se sienten y vean cuánto tiempo tardan en hacer ese práctico para medirse para el parcial, porque muchas veces nos juega en el parcial de que no llegan con el tiempo estipulado. Hay algunos que sí, otros que no, entonces esa es una manera de medir. Ok, bien. Gracias, profe. Y si ustedes tanto en la nota del práctico como en la nota del parcial tienen 7, ya están promocionando. Y si tienen 6, en alguno de los dos se podría promocionar. Bueno, hay que ver cómo está relacionada la otra nota. O sea, Pero la nota promoción vendría a ser como un promedio entre ambas, o sí depende de que las dos tengan, por ambas las partes dos que tengamos estén nota, aprobadas, con nota promoción, para claro, con nota de promocionar. promoción. Sí, O sí, sea sí. que si, o sea que si en el otro tengo un 8 o un 9 y en el otro tengo un 6 apenas, no estaría llegando a promoción. Sí, eso digo. Que si tenés un 6 depende de la otra nota. Y si me decís que tenés un 8 entonces ya estás promocionando. Ah, bien, bien, gracias. Pero no tenemos alumnos en condición de regular. Entonces, promoción o libre. Profe, en Sí, todas las tablas tenían que tener su clave principal, no solo la tabla de hechos, ¿no? sí, todas las tablas tienen que tener. Ah, bien, listo. Gracias. No, de nada.
Bueno, si no hay más dudas, nos estamos viendo el lunes que viene, el viernes consulta. Apareció, hay algunos compañeros que los nombré y Fisi no aparece. Ah, profe, no sé si lo dijo, pero la fecha del parcial, ¿se sabe Todavía cuándo no es? la tenemos planificada, pero a ver, a nosotros estaría siendo entre la semana o del 9 o la del 16. 9 y 16, bueno. Ya lo hablo con el profe y bueno, y ahí ya les confirmamos. ¿Cuándo, profe? No, no escuché. No está definida, ¿no? Ah, bien. Pero puede ser entre la semana del 9 de junio o la semana del 16. Ah, bueno. Ok, gracias. Bueno, si no hay más dudas, los espero el viernes, tenemos consulta y el próximo lunes avanzamos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.